Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta Buenas tardes, amables televidentes. Aquí estamos, Visión Económica a las 18 horas como cada viernes. Alejandro Noel Cabrera y un servidor, Leonardo Valverde González. Venimos con todo el brío de siempre, con el mismo entusiasmo, a conversar con ustedes sobre los acontecimientos económicos, sociales y políticos que ya le tenemos acostumbrado. Sean bienvenidos a este espacio que traemos con mucho gusto para todos ustedes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes amigos televidentes. Para el día de hoy tenemos un programa muy variado hablando de economía, de producción de petróleo, de suministro de combustibles. También Crisis de Venezuela. ¿Qué dice el Banco Central sobre la política monetaria? En cuánto se situó el porcentaje anual sobre los depósitos overnight que tienen los bancos en la República Dominicana. O sea, el dinero que les sobra de lo que no prestan, entonces eso cada día tiene un balance y ese balance se manda al Banco Central y el Banco Central le da un interés anual sobre ese dinero que no tiene uso. Y el comentario económico que le traigo a ustedes tiene que ver con riesgos previsibles en torno al embargo de PDVSA por parte de Estados Unidos, que es el socia de la refinería dominicana de petróleo, y eso tiene una implicación para la economía, las finanzas y las decisiones políticas en la República Dominicana. Y en la parte internacional también vamos a tener la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre el uso de los fondos federales para aumentar el consumo interno en los Estados Unidos. Y por supuesto el nacionalismo económico que está impulsando el presidente Donald Trump tiene una implicación en términos de la realidad de las relaciones comerciales de estos tiempos, cuando está decidiendo venir hacia adentro, es decir, a fortalecer el consumo de los productos producidos en la República, en los Estados Unidos, en desmedro del libre comercio que ha estado imperando a nivel planetario desde 1990, cuando empezó el proceso de internacionalización o globalización de la economía. Y vamos a hablar en términos locales del Bandex. Vamos a dar cuáles son, hasta dónde pueden financiar Bandex. Pero supongo yo, Alejandro, por lo que vi, y ahorita viene el comentario, supongo que esos 1.000 millones será para la publicidad de las exportaciones de las pymes dominicanas, porque 1.000 millones para estimular las exportaciones, sobre todo de las MIPYME, eso sería como para la promoción. Más que para la producción. Realmente le puedo decir, amigos televidentes, que en el Bandex estuvimos con su director, Guarocuya Félix, y les voy a explicar realmente de dónde vienen esos 1.000 millones. Sí, y pues entonces, al mismo tiempo el apalancamiento de 16.000 millones hasta 27.000 millones que tiene utilizando la banca dominicana. Pero eso es potencialmente. Ahorita hablaremos de eso, porque el primer comentario, Alejandro y yo, lo vamos a dedicar al derrotero de la crisis política, económica y social que vive la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, en este sentido, lo que podemos hablar es que el señor Guaidó, que fue nombrado por el señor Donald Trump como el presidente de este país, no sabemos hasta cuándo una gente puede estar poniendo y quitando presidentes, pero... Sí, pues también él va a poner a su hija posiblemente como presidenta del Banco Mundial. Entonces no hay reparo. Reparo no. El presidente del Banco Mundial sale hoy de su mandato y entonces está proponiendo a su hija. Pero ese comentario lo traemos ahorita. Lo sí. cierto en el caso de Venezuela es que estamos en una situación muy especial en el marco del nuevo entorno de la geopolítica internacional. Se han dado crisis donde anteriormente ha sucedido este tipo de acontecimientos, de que la Asamblea Nacional de un país
ante los conflictos políticos internos, pues designan presidente, y algunas veces hasta de facto, porque unos presidentes que han sido electos en procesos electorales, cuestionados o no, lo que habría que hacer, como decía anteriormente una viejita que yo conocía, no dejarse engañar en los procesos electorales. Después que está engañado. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de República si Dominicana, no venga usted señor. que ay, me engañan. Sí. Lo cierto es que en el proceso electoral donde fue reelecto Nicolás Maduro, presidente de la República, que fue un error de Maduro ante la crisis material que vive este país y ante la crisis de credibilidad incluso de la capacidad de este modelo de resolver el problema económico y de lidiar los conflictos políticos internos, debió presentar otro candidato, pero ya él fue el candidato y él fue el que fue reelecto en buena lid o en mala lid. Esa es la realidad que tenemos que analizar. Otro candidato pudo haber encauzado un proceso de negociación distinto al que en estos momentos pudiera Nicolás Maduro encabezar. Lo cierto es que la misma intervención grosera de los Estados Unidos y una posición blandengue de la Unión Europea, es decir, de fijar posición a lo lejos, como dicen los poetas, no es la mejor salida. En este momento se está abriendo una brecha, una posibilidad, la cual la Organización de Estados Americanos y el señor Almagro quieren cerrar. Una de las brechas que se está abriendo ante esta profunda crisis política y económica de Venezuela es la posibilidad de que haya una negociación para que Nicolás Maduro, como presidente de la República, electo, en buena lid o en mala lid, sea el que convoque nuevas elecciones con nuevas condiciones políticas y de garantías en este país suramericano. Pero Almagro ha dicho que no hay nada que negociar, que en un gobierno de esa naturaleza no se puede negociar y que la salida que ve la Organización de Estados Americanos, donde ha estado la OEA, ante todo estos desastres que han pasado en América Latina y en el continente americano, incluida la elección de Donald Trump, donde ha estado la Organización de Estados Americanos para ahora venir como si tuviera la moral para ellos imponer reglas de juego en un país que tiene una crisis como la que tiene Venezuela. Esa organización en el 65 aquí en República Dominicana? Pero ha pasado mucho tiempo desde el 65. ¿Qué es lo que ha hecho ante todas las diabluras que están haciendo en América Latina en estos momentos? ¿Qué hizo la OEA ante la crisis de Brasil? No hizo ¿Qué nada. hizo? ¿Qué ha hecho la OEA ante la crisis que ha venido viviendo Haití, por ejemplo, para mencionarte? ¿Qué hizo la OEA ante todos esos problemas que están pasando en Sudamérica y específicamente ahora quiere venir a ese régimen de Nicaragua a tratarlo como cualquier cosa después que ellos mismos permitieron que la situación fuera por ese derrotero? Pero como el caso es Venezuela, yo pienso que Alejandro, y aquí concluyo mi punto de vista, que lo más correcto sería que se abra una brecha para que se negocie con Nicolás Maduro, de que sea el gobierno de Nicolás Maduro en alianza con la oposición, en una suerte de consenso, lo que hagan un nuevo proceso electoral. Y ojalá que Nicolás Maduro no participe en ese nuevo proceso electoral, porque él se ve como la manzana de la discordia, pero por supuesto que no es un problema personal, es un problema de un proyecto político que tiene una situación específica. Hacer nuevas elecciones para Maduro sería una derrota parcial, porque eso implicaría el reconocimiento de que ciertamente fueron unas elecciones irregulares, por un lado, pero muy irregulares, y por otro lado sería una salida para Maduro, porque yo estoy seguro que con el apoyo económico de Rusia y China y con ¿cómo decirte?, la postura de alta intensidad que mantienen estos dos países respecto a mantener el régimen de Maduro, no va a ser tan fácil que los Estados Unidos y la oposición venezolana saquen a Maduro del poder, al margen de una masacre, ¿verdad? Porque hasta ahora tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, que es el organismo coercitivo más fuerte en medio de una crisis de esta naturaleza, y tiene una franja de la población política también que está de acuerdo con ello. Entonces, esa es la realidad. Si a Almagro se le olvida de que en 1966 las elecciones en República Dominicana tumbaron un puente en Jaina
y a los 2 días o 3 días de que declarar ganador a nuestro Joaquín Balaguer, entonces apareció el puente en eso. Su Joaquín Balaguer, porque el mío Ni nunca fue. mío tampoco era. Y aparte de eso también se le olvida que en 1974 en República Dominicana fue juramentado Joaquín Balaguer de nuevo y con una particularidad, que aquí se hicieron elecciones con el Partido Quisqueyano Demócrata solamente como oposición y fue validada y fue juramentado Joaquín Balaguer. En 1978, cuando entró el PRD a este mundo de la política, después de 1961-62, que fue derrocado Juan Bosch, fue juramentado, pero con 4 senadurías menos. ¿Y dónde estaba la Organización de Estados Americanos cuando eso? En nuestro país. Pero no solamente eso, sino que todas estas personas están diciendo no se acepta tal cosa, pero los muertos lo está poniendo el pueblo venezolano. Yo no he visto ningún estadounidense, ninguno otro de la Organización de Estados Americanos que haya aportado los muertos en Venezuela. Y los muertos en Venezuela está previsto. Quieran o no, el presidente Maduro está juramentado como presidente. Con él es que hay que buscar la vuelta. Y esa es una de las cosas y está juramentado como dice la Constitución. A falta de que le iban a juramentar en la Asamblea, él se buscó la Constitución, dice que me puede juramentar es el Supremo Electoral. Y fue juramentado, es presidente. Entonces quiero hacer una precisión y una exhortación. La precisión es que yo no soy el abogado de Nicolás Maduro. No somos. No somos. Ante la situación que está viviendo Venezuela, obviamente que tiene una alta responsabilidad en la crisis económica que ha derivado en la crisis política. Si tuvieran alimentación los venezolanos, si pudieran transitar libremente por la calle, si pudieran hacer su protesta pacífica y pudieran ocupar espacio para demandar sus reivindicaciones, no tuviéramos ante la presencia de una crisis política de esta magnitud. Eso es verdad. Si no hubiesen cometido el error de utilizar la riqueza de ese hermano país suramericano para hacer incidencia política y componendas políticas en América Latina, no tuvieran la crisis que tiene al día de hoy, con todos los recursos petroleros que tiene esta República Bolivariana de Venezuela. Y la exhortación es recordar a los países que hacen geopolítica, a los centros del poder mundial, que Venezuela no es Panamá. No es Panamá. Venezuela tiene 916,000 kilómetros cuadrados. Venezuela tiene ya para 32 millones de habitantes y unas fuerzas armadas con una tecnología militar que no es solamente la tecnología que vendía Israel o que suplía los Estados Unidos, sino que tiene un armamento de una naturaleza extraordinaria y unas fuerzas armadas politizadas e ideologizadas. Es decir, unas fuerzas armadas que además de tener una postura política, tienen una postura ideológica respecto al proyecto bolivariano que instauró Hugo Chávez y que le dio continuidad de manera muy desastrosa Nicolás Maduro. No es Panamá. Por si acaso intentan invadir a Venezuela, el costo que puede surgir, miles y miles de muertos, que implicaría una intervención militar en Panamá, en Venezuela, las dimensiones son imprevisibles para estos momentos. Y desde este espacio, nosotros vamos de arriba para abajo. Exacto. Nosotros nos atrevemos a hacer la observación de lo que esto implicaría ciertamente si llegara a suceder. Bueno, amigos televidentes, vamos a un espacio comercial y quédese ahí que volvemos en breve.